ocasión vamos a hablarles acerca sobre los microprocesadores Intel. Como conocemos, el microprocesador es el circuito integrado, central y más complejo de una computadora o ordenador. A modo de ilustración, se le suele asociar por analogía como el cerebro de una computadora o un ordenador. El procesador es un circuito integrado constituido por millones de componentes eléctricos integrados. Constituye la unidad central de procesamiento, o como comúnmente nosotros los conocemos o llamamos como CPU. Los microprocesadores, bueno, como nosotros conocemos, hay muchas empresas pues que lo fabrican. Una de ellas es Intel, la otra es AMD, la otra es Motorola, TI, Freescale y entre otros. Entre ejemplos de unos microprocesadores, pues nosotros conocemos estos dos. Sirven para lo que son los ordenadores o computadoras y muchas veces lo que son para los servidores. El ARM junto con el MIT pues son más usualmente usados en los smartphones. Bueno, y ya que estamos conociendo sobre Intel, es bueno que hablemos sobre una breve historia sobre lo que fue. Intel fue la primera compañía que desarrolló el primer microprocesador, y esta compañía fue fundada por Robert Noyce y Gordon Moore en el año del 68. Inicialmente quisieron llamarla Moore-Noyce, pero al parecer esto no fue buena idea, ya que esto pues sonaba a sus apellidos. Entonces decidieron llamarla NM Electronic, y ese nombre se mantuvo alrededor de más o menos un año. Luego después pues decidieron cambiarle el nombre y ponerle Intel Electronic, o como sus siglas, Intel. Vamos a hablarles acerca sobre el primer procesador que Intel fabricó en el año de 1971, creado en un chip y desarrollado por Intel. Era un CPU de 4 bits y también fue el primer dispositivo comerciante. Este desarrollo impulsó a la calculadora de bolsillo e inició el camino para dotar de inteligencia a objetos inanimados y asimismo a las computadoras personales. El procesador 8008. Este fue creado en el año de 1972, codificado inicialmente como 1201. Fue pedido por Intel por Computer Terminal Corporation para usarlo en su terminal programable de datos, el 2200. Pero debido a que Intel terminó el proyecto tarde y a que no cumplía con las exigencias de Computer Terminal Corporation, finalmente no fue usado en el data point. Posteriormente, Computer Termination Corporation e Intel acordaron que el i8008 pudiera ser vendido en otros clientes. Procesador 8080. Este fue creado en 1974. Se convirtió en la CPU de la primera computadora personal, la ARTAI 8800 de MIT. Según se alega, nombrada en base a un destino de la nave espacial Enterprise del programa de viaje a las estrellas, y el IMSAI 8080, formando la base para las máquinas que ejecutaban el sistema operativo CPM80. Los fanáticos de las computadoras podían comprar un equipo Altair por un precio en aquel entonces o en aquel momento de $395. En un periodo de pocos meses se vendieron decenas de miles de estas computadoras. Procesador 8086 y el 8088. Estos fueron creados en el año de 1978. Una venta realizada por Intel a la nueva división de computadoras personales de IBM hizo que las computadoras de IBM dieran un gran golpe comercial. El nuevo producto del 8088.
el llamado IBM PC. El éxito del 8088 impulsó a Intel a la lista de los 500 mejores compañías que registraban la revista Fortune, y la misma la nombró la empresa como de los triunfos comerciales de los 70. Procesador 8286. Este fue creado en 1982, popularmente conocido como el 286. Fue el primer procesador de Intel que podía ejecutar todo el software escrito para su procesor. Esta compatibilidad de software sigue siendo el sello de la familia de los microprocesadores Intel. Luego de 6 años de su introducción, había un estimado de 15 millones de computadoras basadas en el 286 instaladas alrededor del mundo. Procesador 386. Este fue creado en el año de 1985. Este procesador Intel, popularmente llamado el 386, se integró con 275 millones de transistores, más de 100 veces tanto como el original 4004, y el 386 añadió una arquitectura de 32 bits con capacidad para multitareas y una unidad de traslación de páginas, lo que hizo mucho más sencillo implementar sistemas operativos que usan memoria virtual. Procesador 486. Este procesador fue creado en el año de 1989. La generación 486 realmente significó contar con una computadora personal de prestaciones avanzadas, entre ellas un conjunto de instrucciones optimizado, una unidad como flotante o FPU, una unidad interfaz de bus mejorada y una memoria caché unificada. Todo ello integrado en el propio chip del microprocesador. Estas mejoras hicieron que el 4 y 486 fueran el doble de rápidos que el par 386 y 387, operando de la misma frecuencia de reloj. El procesador Intel 486 fue el primero en ofrecer un compresador matemático o FPU integrado, con el que se aceleran notablemente las operaciones de cálculo. Usando la unidad FPU, las operaciones matemáticas más complejas son realizadas por el compresador de manera práctica independiente a la función del procesador principal. Procesador Intel Pentium. Este microprocesador poseía una arquitectura capaz de ejecutar dos operaciones a la vez, gracias a sus dos pipelines de datos de 32 bits cada uno equivalente al 486DX y el otro equivalente al 486SX. Además, estaba dotado de un bus de datos de 64 bits y permitía un acceso a la memoria de 64 bits, aunque el procesador seguía manteniendo compatibilidad de 32 bits para las operaciones internas, y los registros también eran de 32 bits. Las versiones que incluían las instrucciones MMX no solo brindaban al usuario una más eficiente manejo de aplicaciones multimedia, como por ejemplo la lectura de películas en DVD, sino que también ofrecían velocidades hasta de 236 MHz. Se incluyó una versión de 200 MHz y la más básica trabajaba alrededor de 166 MHz de frecuencia de reloj. El nombre Pentium se mencionó en las historietas y en las charlas de la televisión y a diario. En la realidad se volvió una palabra muy popular poco después de su introducción.
Microprocesador Pentium Pro, lanzado al mercado en el otoño de 1995. El procesador Pentium Pro profesional se diseñó con una arquitectura de 32 bits. Se usó en servidores y los programas y aplicaciones para estaciones de trabajos, de redes, impulsaron rápidamente su integración a las computadoras. El rendimiento del código de 32 bits era excelente, pero Pentium Pro a menudo era más lento que un Pentium cuando ejecutaba códigos o sistemas operativos de 16 bits. El procesador Pentium Pro estaba compuesto por alrededor de 5,5 millones de transistores. Procesador Intel Pentium 2. Un procesador de 7, millones de transistores. Se busca entre los cambios fundamentales con respecto a su predecesor, mejorar el rendimiento en la ejecución de códigos de 16 bits, añadir el conjunto de instrucciones MMX, eliminar la memoria caché de segundo nivel del núcleo del procesador, colocándola en una tarjeta de circuito impreso. Justo a gracias al nuevo diseño de este procesador, los usuarios de las computadoras pueden captar, revisar y compartir fotografías digitales con amigos y familias vía internet. Revisan y agregan textos, músicas y otros con una línea telefónica. Al enviar videos a través de líneas normales de teléfono mediante internet, se convierten en algo cotidiano. Procesador Intel Pentium 2 Xeon. Los procesadores Pentium 2 Xeon se diseñan para cumplir con los requisitos que desempeñó en computadoras de medio rango, servidores más potentes y estaciones de trabajo, los workstation. Consiste en la estrategia de Intel para diseñar productos de procesadores con el objetivo de llenar segmentos en los mercados específicos. En el procesador Pentium 2.0 ofrece innovaciones técnicas diseñadas para las estaciones de trabajo y servidores que utilizan las aplicaciones como comerciantes exigentes, como servicios de internet, almacenamiento de datos corporativos, creaciones digitales y otros. Pueden configurarse sistemas basados en este procesador para integrar de 4 a 8 procesadores trabajando en paralelo, también más allá de esa cantidad. Procesador Intel Celeron. Este procesador fue creado en el año de 1999 y, continuando con la estrategia de Intel en el desarrollo de procesadores para el segmento del mercado específico, el procesador Celeron es el nombre que lleva la línea de bajo costo de Intel. El objetivo fue poder, mediante esta segunda marca, penetrar en los mercados impedidos a los Pentium de mayor rendimiento y precio. Se diseña para añadir valor al segmento del mercado de las computadoras. Proporcionó a los consumidores una gran actuación y un bajo costo, y entregó un desempeño destacado para usos como juegos y software educativos. Intel Pentium 3. El procesador Pentium 3 ofrece 70 nuevas instrucciones en Internet Steering. Las extensiones de SIM se refuerzan dramáticamente en el desempeño con la imagen avanzada 3D, añadiendo una mejor calidad de audio y video en aplicaciones de reconocimiento de voz. Fue diseñado para reforzar el área del desempeño de Internet. Le permite a los usuarios hacer cosas tales como navegar a través de páginas pesadas con muchos gráficos, tiendas virtuales
y transmitir archivos de video de alta calidad. El procesador se integra con 9, millones de transistores y se introdujo usando en él tecnología de 250 nanómetros. Procesador Intel Pentium 3 Xeon. Este procesador amplía las fortalezas de Intel en 4 a las estaciones de trabajo Workstation y segmentos de mercados de servidores y añade una actuación mejorada en las aplicaciones de comercio electrónico e informática comercial avanzada. Los procesadores incorporan mejoras que refuerzan al procedimiento multimedia, particularmente las aplicaciones de video. Las tecnologías del procesador 3.0 aceleran la transmisión de información a través del bus del sistema al procesador, mejorando el desempeño significativamente. Se diseña pensando principalmente en los sistemas con configuraciones de multiprocesador. Procesador Intel Pentium 4. Este microprocesador de séptima generación, basado en la arquitectura x86 y fabricado por Intel, es el primero con un diseño completamente nuevo desde Pentium Pro. Se estrenó la arquitectura de NetBoost, la cual no daba mejoras considerables respecto a la anterior P6. Intel sacrificó el rendimiento de cada ciclo para obtener mayor cantidad de ciclos por segundo y mejorar las instrucciones SSE. Intel Pentium precoz. A principios de febrero de del 2004, Intel introdujo una nueva versión de Pentium 4 denominado precoz. Primero se utilizó en su manufactura un proceso de fabricación de 90 nanómetros y luego se cambió a 65 nanómetros. Su diferencia con los anteriores es que estos poseían 1 mega o 2 mega de caché L1 y 16 kilobytes de caché L1, el doble de los New Words. Prevención de ejecución de SpeedSteam CIE States. Un Hyperstream mejorando instrucciones SSE3, manejo de instrucciones AMD64 de 64 bits creadas por AMD, pero denominadas EM64T por Intel. Sin embargo, por graves problemas de temperatura y consumo, resultaron un fracaso frente a los Alton 64. Intel Core Duo. Intel lanzó esta gama de procesadores de doble núcleo y CPU 2x2 MCM, módulo multi-chip, de 4 núcleos con el conjunto de instrucciones de x86-64, basada en la nueva arquitectura de Core de Intel. La microarquitectura Core regresó a velocidades de CPU bajas y mejoró el uso del procesador de ambos ciclos de velocidad y energía comparados con anteriores netboot de los CPU Pentium 4 de 2. La microarquitectura Core provee etapas de codificación, unidades de ejecución, caché y buses más eficientes, reduciendo el consumo de energía del CPU Core 2, mientras se incrementa la velocidad del procesamiento. Los CPU de Intel han variado muy bruscamente en consumo de energía de acuerdo con la velocidad del procesador, arquitectura
y procesos de semiconductor, mostrando en las tablas de disipación de energías del CPU. Estas gamas de procesadores fueron fabricados de 65 a 45 nanómetros. Microprocesador Intel Core Nehalem. Fue creado en el año del 2008. Intel Core i7 es una familia de procesadores de 4 núcleos de arquitectura Intel x86 y x64. Microprocesadores Sandy Bridge llegan para reemplazar los chips de Nehalem con Intel Core i3, Intel Core i5 y finalmente el Intel Core i7 de la serie de 2000 y Pentium G. Intel lanzó sus procesadores que se conocen con el nombre en clave Sandy Bridge. Estos procesadores Intel Core, que no tienen sustancialmente cambios en arquitectura respecto a Nehalem, pero sí los necesarios para hacerlos más eficientes y más rápidos que los modelos anteriores. Es la segunda generación de los Intel Core con nuevas instrucciones de 256 bits, duplicando el rendimiento, mejorando el desempeño en 3D y todo lo que se relacione con operaciones de multimedia. Llegaron la primera semana de enero del 2011. Incluye el nuevo conjunto de instrucciones denominado ABX y una GPU integrada hasta 12 unidades de ejecución. Microprocesadores Ivy Bridge. Bridge es el nombre clave de los procesadores conocidos como Intel Core de tercera generación. Son por tanto sucesores de los micros que aparecieron al principio del 2011, cuyos nombres en clave es Sandy Bridge. Pasamos de los 32 nanómetros de ancho de transistores de Sandy Bridge a los 22 de Ivy Bridge. Esto le permite al transistor, meter el doble de ellos en la misma área. Un mayor número de transistores significa que puede poner más bloques a funcionar dentro de un mismo chip. Es decir, este será capaz de hacer un mayor número de tareas al mismo tiempo. Seguidamente pasamos al Intel Core i3. Este fue creado también en el año del 2012. Estaba destinado a ser una nueva gama bajo la línea de rendimiento del procesador Intel, tras la jubilación de la base 2 de la marca. Los primeros microprocesadores i3 se iniciaron el 7 de enero del 2010. El primero, basado en Nehalem Core i3, se destaca o se basa como un sistema integrado de GPU y dos núcleos. El mismo procesador también está disponible como Core i5 y Pentium, con diferentes configuraciones ligeramente. El i3-3XXM Core se basa en Arandales, la versión móvil de procesador de escritorios Charlie. Estos es una breve marca o una breve contraseña que cada uno de estos Core va a llevar en cada uno de sus nombres. Por eso se le pone el nombre de aranceles. Core i5. El Core i5, como el Core i7, se basa en el Nehalem microarquitectura. Los primeros Core i5 se introdujo el 8 de septiembre del 2009 y es una variante de las corrientes principal de los Core i7, de 4 núcleos
procesadores de escritorio solo se basan inicialmente en line fill, como núcleo móvil dual, Arandele y procesadores de escritorios en el 2010. Core i7 es la gama de alta marca de Core. Se introdujo en el Bluefin núcleo de procesadores Qual a final del 2008. En el 2009, los nuevos Core i7 de modelos basados en la Linefire de sobremesa de 4 núcleos del procesador y la Campfire cuádruple núcleo celular se han añadido, y los modelos basados en los arandeles de núcleos con tecnología móvil y dual se han anunciado. Los 6 núcleos del procesador por primera vez en línea se basa es la Gulfstream, que fue lanzado el 16 de marzo del 2010. Tanto la regular Core i7 Extreme Edition y la publicidad como los 5 estrellas en el procesador Intel Evolution. Bueno, esto es todo lo que les podemos enseñar con los microprocesadores Intel. Será hasta la próxima. Open Gangnam Style.